No estás invitada a cenar. No te quiero aquí. Esas palabras me golpearon como una bofetada, entregadas a través de un frío mensaje de texto un martes por la tarde en la Ciudad de México. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Si también crees que todavía tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, dale a me gusta y suscríbete. Demostremos que somos fuertes juntos. Me llamo Margarita Solís, y a los 63, creía que lo sabía todo sobre el desamor. Estaba equivocada. De pie en mi pequeña cocina en la calle Humboldt, con harina aún empolvando mi delantal del pay de manzana que acababa de terminar de hornear, leí esas palabras una y otra vez, hasta que mi visión se nubló con lágrimas que me negué a dejar caer. El pay estaba enfriándose en mi mostrador, la misma receta que mi madre me enseñó hace 50 años, la que Ethan solía rogar para cada cumpleaños. Corteza dorada, bordes perfectamente ondulados, el aroma a canela y azúcar morena llenando mi modesto departamento. Había planeado llevarlo a la cena de cumpleaños de mi hijo esta noche, una cena que había ayudado a planear, una cena en la casa que les había ayudado a comprar, pero según mi nuera, Clara, ya no era bienvenida. Mis manos temblaron mientras dejaba el teléfono junto al pay. La cocina se sentía increíblemente silenciosa, salvo por el distante rugido del metro pasando por mi ventana. Había vivido en este mismo departamento durante 38 años, criado a Ethan aquí después de la muerte de su padre, visto el vecindario cambiar de clase obrera a profesionales de moda que pagaban 3 veces lo que yo por la renta. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Las fotos escolares de Ethan progresando desde un niño de jardín de infantes con dientes separados hasta un graduado universitario. Instantáneas de vacaciones de veranos en el lago de Pátzcuaro. El día de su boda hace 3 años donde se veía tan guapo con su traje azul marino. En cada foto, su sonrisa era genuina, su brazo alrededor de mí protector y cariñoso. ¿Cuándo había cambiado eso? Caminé a mi dormitorio y abrí el cajón de mi mesita de noche, sacando una carpeta manila gruesa con papeles, estados de cuenta bancarios, recibos, confirmaciones de transferencia, cada registro financiero que documentaba lo que había dado silenciosamente a mi hijo y a su esposa durante los últimos 3 años. El enganche para su casa en la colonia Condesa, $45,000 de mi fondo de jubilación de maestra. Los pagos del préstamo estudiantil de Clara cuando estaba sin trabajo, $18,000. La boda que querían pero no podían pagar, $12,000. Comestibles mensuales cuando estaban apretados, $300 cada mes durante 2 años. No sabían que llevaba la cuenta, no sabían que tenía los recibos, y hasta este momento, no sabían que todavía tenía poder. Mi teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de texto de Clara. No hagas esto más difícil de lo necesario, Margarita. Margarita. No, mamá. Ni siquiera Maggie, como Ethan solía llamarme. No lloré, no grité. Simplemente respondí. De acuerdo. Luego me senté en mi pequeña mesa de la cocina, abrí mi laptop y comencé un proceso que nunca pensé que tendría el coraje de iniciar. Uno por uno, comencé a cancelar cada pago automático que había configurado para ellos. La contribución hipotecaria que mantenía asequible la casa de sus sueños. El seguro del coche que cubría el BMW de Clara. El plan de teléfono familiar que les daba todo ilimitado. Cada clic del mouse se sintió como cortar un hilo que me había unido a sus vidas. Durante 3 años, había usado el dinero como una forma de mantenerme relevante, de asegurarme un lugar en su mesa. Me había cosido a su existencia con mi tarjeta de crédito y cuenta corriente, creyendo que la generosidad garantizaría el amor. El departamento se oscureció a medida que caía la noche. Podía escuchar a la señora Chen de al lado cocinando la cena, los sonidos familiares de una familia reunida alrededor de su mesa. A través de mis delgadas paredes, escuché risas, el ruido de los platos, los niños discutiendo sobre quién se comía el último rollito de primavera, sonidos familiares que también solían ser míos. Recordé la Navidad pasada, cuando Ethan me abrazó para despedirse después de la cena, susurrando, «Gracias por todo, mamá. No sé qué haríamos sin ti».
Sus palabras se sintieron como una cálida manta entonces. Ahora se sentían como una confesión. Necesitaban lo que yo proporcionaba, no quién era yo. El pay todavía estaba en mi mostrador, enfriándose. Lo había hecho con tanta esperanza esta mañana, tarareando mientras extendía la masa, imaginando la cara de Ethan cuando viera su postre favorito. Me había imaginado a todos nosotros alrededor de su mesa de comedor, la que les había ayudado a comprar, compartiendo historias y risas, la pequeña Emma en mi regazo pidiendo una mordida más, abuela. En cambio, estaba sola con mi generosidad, no deseada e invitada. Mi reflejo me miró desde la ventana de la cocina mientras la oscuridad se asentaba sobre la Ciudad de México. Cabello plateado que mantenía peinado y arreglado. Líneas de expresión alrededor de ojos verdes que habían visto demasiada decepción últimamente. Manos que mostraban 63 años de arduo trabajo y entrega. Me veía como lo que era. Una maestra de escuela primaria jubilada que había pasado su vida cuidando a los demás. Primero a sus alumnos, luego a su esposo moribundo, y finalmente a un hijo que de alguna manera había aprendido a verme como una conveniencia en lugar de una persona. El silencio en mi departamento ya no era pacífico. Era el silencio de alguien que había sido borrada del lugar al que creía pertenecer. Pero mientras estaba allí, rodeada de la evidencia de mi generosidad y el peso de mi rechazo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Por primera vez en 3 años, no estaba corriendo a solucionar el problema de otra persona o enviando dinero para cubrir una emergencia ajena. No estaba revisando mi teléfono en busca de mensajes sobre lo que se necesitaba a continuación. Solo estaba quieta, y en esa quietud comencé a darme cuenta de que tal vez, solo tal vez, había estado comprando mi camino hacia una familia que ya había decidido que realmente no pertenecía. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de la lluvia contra mis ventanas y el dolor hueco del rechazo de ayer aún pesado en mi pecho. Pero en lugar de mi rutina habitual de revisar mi teléfono en busca de mensajes de Ethan o Clara, me sentía atraída de nuevo a esa carpeta Manila, extendiendo su contenido sobre la mesa de mi cocina como piezas de un rompecabezas que finalmente estaba lista para resolver. Cada recibo contaba una historia que había sido demasiado optimista para leer con claridad. Marzo de 2021. Transferencia de emergencia de $3,000 cuando el coche de Clara se descompuso. Es solo temporal, mamá, había dicho Ethan por teléfono, con la voz tensa por el estrés. Te pagaremos tan pronto como llegue el cheque de comisión. Aparentemente, el cheque nunca llegó, y el tema nunca se volvió a mencionar. Junio de 2021. Depósito para el lugar de la boda, $5,000. Encontramos el lugar perfecto, pero necesitan un depósito para el viernes. Había explicado Clara durante una de nuestras raras conversaciones telefónicas. Significaría mucho tener nuestra boda donde soñamos. Había transferido el dinero en 1 hora, imaginándome en la primera fila, viendo a mi hijo prometer para siempre a alguien que lo amaría como se merecía. Septiembre de 2021. Asistencia para el enganche. $45,000. El regalo más grande que le había dado a alguien, sacado de la cuenta de jubilación que había construido durante 35 años de profesora. Esta casa es perfecta para empezar nuestra familia, había dicho Ethan, con los ojos brillantes de ilusión mientras me mostraba fotos en su teléfono. Y hay un hermoso cuarto de invitados donde podrías quedarte cada vez que nos visites. Recordé firmar los papeles en el banco, con la mano temblando ligeramente mientras autorizaba la transferencia. El gerente del banco, una mujer amable llamada Susana, me había preguntado si estaba segura de un retiro tan grande. Es para mi hijo, había dicho, como si eso lo explicara todo. Y para mí, lo hacía. Pero las visitas a ese cuarto de invitados habían sido raras y cada vez más indeseadas. Pasé por más recibos, cada uno una pequeña puñalada de reconocimiento. Cuentas de supermercado cuando estaban adaptándose a los costos de la casa. Pagos de servicios públicos cuando Clara estaba entre contratos de consultoría. Primas de seguro de automóvil de las que de alguna manera me hice responsable sin haber aceptado nunca hacerme cargo de ellas. El patrón siempre era el mismo. Surgía una crisis, llegaba una llamada con la desesperación justa para desencadenar mis instintos maternales.
y el dinero fluía de mi cuenta a la suya tan naturalmente como el agua que encuentra su camino cuesta abajo. Lo que no había visto entonces, sentada en mi tranquila cocina con 3 años de evidencia financiera extendida frente a mí, era cómo cada transacción había venido con una sutil reducción en el respeto. Las llamadas de agradecimiento se acortaron. Las visitas se volvieron más funcionales, menos cálidas. Las cenas familiares se trasladaron de mi departamento a su casa, donde estaba sentada al final de la mesa mientras Clara presidía sobre sus últimos negocios o quejas sobre el vecindario. Recordé la cena de Navidad que debería haber sido una celebración. Había traído mi famoso jamón glaseado con miel, la misma receta que había hecho para Ethan cada Navidad desde que tenía 5 años. Mientras lo llevaba a su comedor, escuché a Clara por teléfono en la cocina. «Insiste en traer esa comida pesada», decía Clara, con la voz quejumbrosa que uno podría usar sobre un niño difícil. «Le he dicho que estamos tratando de comer más sano, pero no escucha. Es como si estuviera estancada en 1985. Me había quedado en su pasillo, sosteniendo ese jamón que había pasado 2 días preparando, sintiendo que estaba entrometiéndome en la vida de mi propio hijo. Cuando Clara salió de la cocina, sonrió brillantemente y dijo: «Ay, Margarita, huele tradicional, tradicional». La palabra se sintió como un despido de todo lo que yo era. Puse el jamón en su costosa mesa de comedor y noté cómo se veía fuera de lugar entre los platos minimalistas de Clara y los centros de mesa artesanales. Todo sobre su hogar hablaba de una estética diferente, una clase diferente, una generación diferente. Yo era la madre anticuada que traía comida pesada y valores anticuados a su vida cuidadosamente curada. Pero el dinero que traía nunca era anticuado. El dinero siempre era bienvenido, siempre necesario, siempre apreciado con la gratitud justa para que siguiera dando. El peor recuerdo estaba en un estado de cuenta bancario del pasado octubre. Clara me había llamado directamente, lo cual era inusual. Por lo general, se comunicaba a través de Ethan, tratándome como a una pariente lejana en lugar de a su madre. «Margarita, espero que no te moleste que te llame», había dicho, con la voz inusualmente cálida. «Pero Ethan es demasiado orgulloso para preguntar, y estamos en un aprieto real con los costos de la guardería de Emma. Requieren el pago de un semestre completo por adelantado, y con el proyecto de mi cliente retrasado». Había pintado una imagen de estrés financiero tan vívida que prácticamente podía ver a mi nieta ser rechazada en la guardería. En 24 horas, había transferido $4,200 para cubrir el cuidado infantil de Emma. 2 semanas después, desplazándome por el Instagram de Clara, vi fotos de su escapada de fin de semana a Valle de Bravo, maletas de diseñador, vino caro, un hotel de lujo con vista al lago de Avándaro. Los subtítulos se deshacían en elogios sobre tiempo de pareja muy necesario invirtiendo en nuestra relación. Habían usado la guardería de mi nieta como excusa para financiar sus vacaciones románticas. Me quedé mirando esas fotos durante mucho tiempo, sintiendo que algo se agrietaba dentro de mi pecho. No mi corazón. Eso implicaba algo limpio y agudo. Esto era más desordenado, como la madera vieja astillándose bajo demasiado peso, la protesta gemebunda de una estructura que había estado soportando más de lo que fue diseñada para manejar durante demasiado tiempo. Pero no había dicho nada. Me gustaron las fotos y comenté con emojis de corazón, desempeñando el papel de la madre solidaria mientras moría silenciosamente por dentro. ¿Me estaban utilizando? La pregunta se formó en mi mente mientras estaba sentada, rodeada de la evidencia de mi propia generosidad. Se sentía peligroso incluso pensarlo, como admitir que había sido lo suficientemente ingenua como para confundir la manipulación con el amor. Mi teléfono sonó, sobresaltándome de mis recuerdos. El nombre de Ethan apareció en la pantalla y, por un momento, mi corazón saltó de esperanza. Tal vez estaba llamando para disculparse. Tal vez no había sabido lo del mensaje de texto de Clara. Tal vez había una explicación que haría que todo volviera a tener sentido. Contesté al tercer timbre. ¿Mamá? Su voz era tensa, incierta. Oye, tenemos que hablar sobre el pago de la hipoteca. No se realizó ayer, y Clara recibió una llamada del banco.
No una disculpa. No una explicación. Ni siquiera un reconocimiento del rechazo de ayer. Solo otra solicitud de dinero. Ethan, dije en voz baja, ¿sabías que Clara me dijo que no fuera a tu cena de cumpleaños? Silencio. Suficiente para que me preguntara si la llamada se había cortado. Finalmente, mamá, ya sabes cómo es Clara cuando está estresada. La organización de la fiesta ha sido abrumadora, y probablemente solo quería decir exactamente lo que dijo. Lo interrumpí, con la voz firme de una manera que me sorprendió. La pregunta es si tú también lo querías. Otro silencio, más pesado que el primero. Por supuesto que no, mamá. Siempre eres bienvenida aquí. Ya lo sabes. Pero ya no sabía eso. No sabía nada, excepto que estaba cansada de comprar mi camino hacia una familia que me trataba como un cajero automático, con emociones inconvenientes adjuntas. El pago de la hipoteca, dije, cambiando de tema porque no estaba lista para la conversación que realmente necesitábamos tener. Necesitaré pensarlo. Pensarlo. Su voz subió más alto. Mamá, vence hoy. Si nos atrasamos en otro pago. Entonces no era la primera vez. ¿Cuántos pagos has perdido, Ethan? El silencio se extendió tanto que pensé que podría colgar. Solo uno, tal vez dos. Mamá, sabes que podemos pagarlo. El gran contrato de Clara llega el próximo mes, y entonces todo volverá a la normalidad. Normal, como si hubiera algo normal en una profesora jubilada de 63 años subsidiando el estilo de vida de su hijo mientras es excluida de su vida. Colgué sin prometer nada. Por primera vez en 3 años, dejé que la crisis financiera de mi hijo se convirtiera en su problema a resolver. Los días siguientes se confundieron en una neblina de pequeñas revelaciones que cortaban más profundo que cualquier traición individual. Me encontré recordando momentos que había descartado, excusado o simplemente soportado. Momentos que ahora se revelaban como parte de un patrón que había estado demasiado desesperada por reconocer. Como la fiesta de cumpleaños de Emma hace 6 meses. Había llegado temprano para ayudar a prepararla, llevando globos y un suéter tejido a mano que había pasado semanas haciendo. Clara abrió la puerta con jeans de diseñador y una blusa de seda. Su expresión se enfriaba en el momento en que me vio. «Oh, Margarita, llegaste temprano. No, gracias por venir. O Emma estará muy emocionada. Solo una declaración de inconveniencia». La seguí a la cocina con encimeras de granito que había ayudado a apagar, y observé cómo ella reorganizaba mis globos para que coincidieran con su esquema de colores. Mis alegres globos amarillos y rojos fueron relegados al patio trasero mientras que sus pasteles coordinados tomaron el centro del escenario. Tenía una visión específica, explicó sin mirarme. ¿Pinterest? ¿Ya sabes? Yo no sabía. Nunca había usado Pinterest. A los 63 años, aparentemente era demasiado mayor para entender la planificación moderna de fiestas, demasiado anticuada para contribuir significativamente a la celebración de mi propia nieta. Cuando Emma abrió los regalos, Clara narró cada regalo para la cámara con la que constantemente grababa. «Este hermoso vestido es de la tía Sara. Estos bloques de madera orgánicos son del tío Miguel. Y este suéter tejido a mano es de la abuela Margarita». La pausa antes de tejido a mano y el énfasis en mi nombre completo hicieron que mi regalo sonara pintoresco y amateur en comparación con los costosos juguetes y la ropa de diseñador de sus amigos. A Emma le encantó el suéter, queriendo inmediatamente ponérselo sobre su vestido de fiesta. Pero Clara la redirigió suavemente a un atuendo apropiado para fotos, en su lugar. Había pasado 3 semanas tejiendo ese suéter, aprendiendo un nuevo patrón de trenzas de videos de YouTube, rehaciendo secciones hasta que fueran perfectas. Pero en el mundo curado de Clara, hecho a mano significaba inferior, o la cena del Día de la Madre la primavera pasada. Clara había insistido en llevarme a un restaurante de lujo en la Colonia Condesa, un lugar con servilletas de tela y vinos que costaban más de lo que yo gastaba en comestibles en una semana. Me sentí incómoda con mi mejor vestido, un vestido recto azul marino de Liverpool que parecía desgastado en comparación con el vestido envolvente de diseñador de Clara. «Ethan quería hacer algo especial por ti», había dicho Clara, aunque Ethan pareció sorprendido por la elección del lugar cuando llegamos. Durante la cena,
Ella pidió por todos nosotros, seleccionando artículos que no podía pronunciar y explicando su preparación con la confianza de alguien que pertenecía a lugares como ese. Cuando llegó la cuenta, 180 Sealers para 3 personas, Clara hizo una demostración de que iba a sacar su bolso antes de hacer una pausa dramática. «Oh, olvidé mi cartera en mi otro bolso. Ethan, ¿tienes efectivo?» Ethan, con aspecto de pánico, se volvió hacia mí con ojos suplicantes. «Por supuesto, pagué». La cena del Día de la Madre, donde se suponía que debía ser honrada, se convirtió en otra oportunidad para que subsidiara su estilo de vida, mientras me sentía agradecida por el privilegio. Los recuerdos se acumularon como gotas de agua que eventualmente desgastan la piedra. La costumbre de Clara de revisar su teléfono cada vez que hablaba, su forma de redirigir las conversaciones cuando mencionaba mi carrera docente o compartía historias de la infancia de Ethan, los comentarios pasivo-agresivos sobre mi vecindario. «Es tan auténtico aquí». Y mi cocina. Comida tan reconfortante. Definitivamente, no es lo que nuestro nutriólogo recomienda. Pero el peor recuerdo, el que hizo que todo lo demás se cristalizara en una dolorosa claridad, había sucedido hace solo 3 semanas. Había ido a su casa para cuidar a Emma, mientras ellos asistían a un evento de trabajo. Clara había estado inusualmente habladora mientras reunía sus cosas, mencionando que el evento era para su grupo de networking, mujeres empresarias exitosas que se reunían mensualmente para cenar y desarrollar negocios. «Es muy inspirador», había dicho, revisando su reflejo en el espejo del pasillo. «Estas mujeres han construido empresas increíbles de la nada, verdaderas historias de éxito hechas a sí mismas». La implicación era clara. A diferencia de mí, que simplemente había trabajado como maestra de escuela pública durante 35 años, sin aportar nada de valor a la economía ni a la sociedad. Después de que se fueron, había ayudado a Emma con un rompecabezas en el piso de la sala de estar, el piso con la alfombra persa que les había ayudado a pagar. Emma charlaba sobre la escuela, sus amigos, un libro que estaba leyendo. En un momento, me miró con sus brillantes ojos marrones, los ojos de Ethan, y dijo: «Abuela, mami dice que eras importante cuando papi era pequeño. Eras importante». La frase me golpeó como un golpe físico. En la narrativa de Clara, yo era una reliquia del pasado de Ethan, alguien que había cumplido un propósito una vez, pero que ya no era relevante para su vida actual. Me estaban tolerando en lugar de valorar, mantenida como un mueble viejo que podría tener valor sentimental, pero que no encajaba en la decoración. Esa noche, después de que regresaron y conduje a casa por las tranquilas calles de la Ciudad de México, había llorado en mi coche afuera de mi edificio de apartamentos. No los sollozos dramáticos de un dolor repentino, sino las lágrimas lentas y constantes de alguien que finalmente reconocía una verdad que había estado evitando durante meses. Ahora, 3 días después de ser desinvitada a la cena de cumpleaños de mi hijo, finalmente estaba lista para enfrentar toda la extensión de esa verdad. Tomé mi teléfono e hice algo que nunca antes había hecho. Me desplacé por las redes sociales de Clara con la intención de ver nuestra relación desde su perspectiva. Lo que encontré me hizo sentir náuseas. Su Instagram era una galería cuidadosamente curada de su vida perfecta. Fotos de Emma con ropa de diseñador que yo, sin saberlo, había financiado. Imágenes de las renovaciones de su cocina, aquellas a las que había contribuido con $8,000. Citas nocturnas en restaurantes caros con leyendas de gratitud por finalmente poder disfrutar de la vida. Pero yo no estaba en ninguna parte. En 3 años de recuerdos documentados, aparecían exactamente 4 fotos, siempre recortada al borde del marco o etiquetada como un pensamiento tardío. En fotos grupales, me posicionaban consistentemente en el borde exterior, como si pudiera ser editada por completo en cualquier momento. Los comentarios también contaban una historia. Cuando los amigos preguntaban por la familia, las respuestas de Clara mencionaban la exitosa carrera de Ethan, su hermosa casa, su brillante futuro juntos. Nunca mencionó el apoyo que hizo posible todo eso. En su versión de su vida, ellos eran completamente hechos a sí mismos. Pero el descubrimiento que destrozó lo que quedaba de mis ilusiones llegó cuando encontré una historia privada de hace 2 meses.
una que había sido visible para todos, excepto para mí. La configuración de privacidad mostraba que estaba específicamente bloqueada para ver ciertas publicaciones. La historia era un video de Clara y sus amigas en un bar de vinos, claramente con varias copas, riendo y quejándose de sus familias. La cámara temblaba, el audio estaba amortiguado, pero la voz de Clara se escuchaba con claridad. La mamá de él es tan pegajosa. Sabes, lo entendemos, estás sola, pero el dinero no te compra una personalidad. Cree que porque ayuda con las cuentas puede involucrarse en todo. Es patético, honestamente. Sus amigas se rieron. Alguien fuera de la cámara dijo, ¿no puedes simplemente decirle que se aleje? La respuesta de Clara fue aún peor. Ethan no me deja. Se siente culpable. Pero honestamente, una vez que estemos completamente estables, vamos a tener que establecer algunos límites serios. La mujer no tiene vida propia. El video continuó, pero no pude procesar más palabras. Dejé mi teléfono con manos temblorosas y miré la pared de mi cocina, donde había colgado la obra de arte de Emma de preescolar, pinturas con los dedos y dibujos con crayones que atesoraba porque me conectaban con la vida de mi nieta. Patética, pegajosa, sin vida propia. En el mundo de Clara, mi generosidad no era bondad, era desesperación. Mi deseo de estar involucrada en la familia de mi hijo no era amor, era una intrusión. Y mi apoyo financiero no era ayuda, era manipulación. Caminé a mi dormitorio y me senté en el borde de mi cama, mirando mi reflejo en el espejo del tocador. ¿En eso me había convertido? ¿Una anciana solitaria usando el dinero para comprar afecto? Me había desesperado tanto por seguir siendo relevante que me había convertido exactamente en el tipo de persona que solía compadecer. La peor parte no fue la crueldad de las palabras de Clara, fue la exactitud de ellas. Había estado comprando mi camino en sus vidas porque estaba aterrorizada de ser excluida por completo. Había permitido su dependencia porque me hacía sentir necesaria. Había aceptado la falta de respeto porque era mejor que ser ignorada por completo. Y lo sabían. Habían estado contando con eso. Por primera vez en 3 días, lloré. No las lágrimas dignas de una herida justificada, sino los sollozos feos de alguien que finalmente se veía a sí misma con claridad. Lloré por la mujer en la que me había convertido, pequeña y desesperada y dispuesta a pagar cualquier precio por migajas de pertenencia. Lloré por los 35 años que había pasado construyendo una carrera y una reputación, solo para ser reducida a una conveniente fuente de financiación en mi jubilación. Pero sobre todo, lloré por la comprensión de que le había enseñado a mi hijo, a través de mi propio comportamiento, que el amor se podía comprar y vender, que el respeto era opcional siempre y cuando las facturas estuvieran pagadas. Cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, me senté en el silencio de mi pequeño departamento y tomé una decisión que se sintió como saltar por un acantilado. Iba a detenerlo, todo, el dinero, la complacencia, los desesperados intentos de comprar pertenencia en una familia que ya había decidido que yo era prescindible. Iba a descubrir quién era yo cuando no estaba tratando de comprar amor, e iba a descubrir si mi hijo me amaba lo suficiente como para elegirme a mí por encima de la cómoda vida que había estado subsidiando. El silencio que creé tenía su propio idioma, y en 72 horas, todos en la vida de mi hijo eran fluidos en su significado. Mi teléfono se convirtió en un zumbido constante de desesperación. 17 llamadas perdidas de Ethan en un día. Mensajes de texto que comenzaban educados y se volvían cada vez más frenéticos a medida que pasaban las horas sin respuesta. Mamá, solo te llamo. No he sabido de ti. Mamá, ¿está todo bien? Me estoy preocupando. Mamá, por favor, llámame. Algo anda mal con las transferencias bancarias. Observé cómo aparecía y desaparecía cada notificación, sintiéndome extrañamente tranquila por primera vez en meses. La mujer que solía saltar ante cada solicitud, que dejaba todo cada vez que la voz de su hijo transmitía incluso una pizca de necesidad, se había ido. En su lugar se sentaba alguien a quien apenas reconocía, alguien que podía dejar que las emergencias de otras personas siguieran siendo suyas. Al tercer día, se dieron cuenta de que mi silencio no era accidental.
Clara llegó a mi edificio de apartamentos a las 8:47 a.m., tocando mi intercomunicador con la persistencia de alguien que no estaba acostumbrado a ser ignorado. A través de mi ventana, la observé caminar de un lado a otro frente a la entrada, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando salvajemente mientras hablaba con alguien, probablemente Ethan, probablemente ideando una estrategia sobre cómo manejar su repentinamente poco cooperativa cuenta bancaria. No la llamé. Una hora después, mi vecina la señora Chen tocó a mi puerta. Margarita, hay una mujer abajo que dice que es tu nuera. Parece muy molesta. Me pidió que te diera esta nota. La nota estaba escrita en papelería cara, la que Clara usaba para su correspondencia comercial, y su letra era afilada, controlada, enojada. Margarita, no sé a qué juego estás jugando, pero este comportamiento infantil se detiene ahora. Ethan está fuera de sí. Emma sigue preguntando dónde está la abuela, y estás poniendo a nuestra familia en una situación imposible. Necesitamos discutir esto como adultos. Estaré en el Café Molière a las 2 p.m. si estás lista para ser razonable. Juego. Comportamiento infantil. Ser razonable. Incluso su disculpa fue un ataque. Arrugué la nota y la tiré. Luego me preparé una taza de té y me acomodé en mi sillón de lectura con un libro que había comprado hace meses, pero nunca tuve tiempo de abrir. Por primera vez en 3 años, mi tarde fue enteramente mía. A las 2:15 p.m. sonó mi teléfono. Clara de nuevo. Esta vez contesté. No viniste. Su voz estaba tensa por una furia apenas controlada. No, dije simplemente. Margarita. Me senté en ese café durante 1 hora pareciendo una idiota. La gente me estaba mirando. Lamento que te hayas sentido incómoda. ¿Incómoda? Su voz subió a un tono que sugería que ya no le importaba quién pudiera escuchar. Estoy más que incómoda. ¿Tienes alguna idea de lo que nos estás haciendo? El pago de la hipoteca rebotó. El seguro caducó. Ethan tuvo que pedirle dinero a su jefe, solo para cubrir la guardería de Emma. Cada palabra estaba destinada a desencadenar mi culpa, a reactivar el pánico maternal que me había mantenido escribiendo cheques durante 3 años. Pero en lugar de ansiedad, sentí algo que me sorprendió. Alivio. Parece que estás aprendiendo a manejar tus propios gastos. Dije. Manejar nuestros propios... Margarita, ¿qué te ha pasado? Esto no es para nada como tú. Tenía razón. La antigua Margarita se habría horrorizado de que la guardería de su nieta estuviera en peligro. La antigua Margarita habría transferido dinero antes de que Clara terminara de explicar el problema. Pero la antigua Margarita se había estado muriendo lentamente bajo el peso de las expectativas de todos los demás. Tal vez esto sea exactamente como yo, dije. Tal vez nunca te molestaste en descubrir quién soy cuando no te soy útil. Eso no es justo. ¿Justo? Me reí, y salió más agudo de lo que pretendía. Clara, he estado subsidiando tu estilo de vida durante 3 años. He pagado todo, desde tu hipoteca hasta tus vacaciones, mientras me trataban como a un pariente inconveniente que te ves obligada a tolerar. ¿Y quieres darme una conferencia sobre la justicia? Nunca te pedimos, nunca tuviste que pedir. Simplemente creaste crisis tras crisis y me dejaste correr a resolverlas. Convertiste mis instintos maternales en tu cajero automático personal. Silencio. Luego, con una voz más pequeña de lo que jamás había escuchado de ella. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho. No, no lo estás. Estás resentida. Te escuché decirle a tus amigas que soy patética. Ese dinero no me compra una personalidad, que solo soy una anciana solitaria sin vida propia. El silencio se extendió tanto que pensé que iba a colgar. Estaba borracha, susurró finalmente. Digo tonterías cuando estoy borracha. Las palabras de borracha son pensamientos sobrios, Clara. Dijiste exactamente lo que realmente piensas de mí. Margarita, por favor. Sé que he cometido errores, pero podemos superar esto. Emma necesita a su abuela. Ethan necesita a su madre. ¿Para qué necesita Emma a su abuela? ¿Para qué necesita Ethan a su madre? Sé específica. Otra pausa. Ellos te aman. Eso no es lo que pregunté. Pregunté para qué me necesitan, y ambas sabemos la respuesta. La línea se quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración de Clara. Lo arreglaré, dijo finalmente.
Me disculparé con Ethan por la invitación a la cena. Explicaré que fue mi culpa, no tuya. ¿Y luego qué? ¿Vuelvo a pagar tus facturas mientras me tratas como a un mueble? No, Te incluiremos más. Te invitaremos a cenar todas las semanas. Incluso su ofrecimiento de paz se trataba de programarme en sus vidas en lugar de realmente quererme allí. Clara, dije suavemente, no quiero que me incluyan más. Quiero ser deseada. Y finalmente estoy aceptando que esas son dos cosas muy diferentes. Colgó sin decir adiós. Esa noche, Ethan vino. Escuché su llave en mi cerradura. Le había dado una de repuesto hace años para emergencias. Y sentí un momento de violación. Estaba usando su acceso para anular mis límites, para forzar una conversación que no estaba lista para tener. Apareció en mi sala de estar con aspecto demacrado, desesperado, como un hombre que acababa de darse cuenta de que el suelo sobre el que había estado parado era arena movediza. Mamá. Su voz se quebró al decirlo. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo, dije, sin levantar la vista de mi libro. Sabes que no es a eso a lo que me refiero. El pago de la hipoteca, el seguro, todo se está desmoronando. Tu vida se está desmoronando porque la construiste sobre cimientos que no poseías, dije, finalmente encontrando sus ojos. Solo estoy quitando mi apoyo. Lo que se derrumbe después no es mi responsabilidad. Mamá, no entiendes. Podríamos perder la casa. Entonces encontrarás un departamento que realmente puedas pagar. Me miró fijamente como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Es eso? ¿Esa es tu solución? ¿Dejarnos perderlo todo? ¿Todo? Me puse de pie, caminando hacia la ventana donde podía ver la casa de enfrente. Una casa pequeña y modesta donde una joven familia vivía felizmente dentro de sus posibilidades. Ethan, no estarías perdiéndolo todo. Estarías perdiendo el estilo de vida artificial que he estado financiando. El estilo de vida que, aparentemente, no me incluye de todos modos. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que elegiste pasar tiempo conmigo en lugar de simplemente tolerar mi presencia porque venía con beneficios financieros? Abrió la boca para responder. Luego la cerró. El silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Te amo, mamá. Lo sé, pero amas lo que proveo más de lo que amas quién soy. Y ya no puedo vivir con eso. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Mi hijo de 30 años llorando como el niño pequeño que solía meterse en mi cama durante las tormentas. No sé cómo arreglar esto, susurró. Entonces, tal vez, dije suavemente, es hora de que aprendas a ser mi hijo sin que yo sea tu red de seguridad. Se fue sin pedir dinero, sin hacer promesas que no cumpliría, sin tratar de manipularme para que cambiara de opinión. Por primera vez en 3 años, salió de mi departamento sin nada más que la comprensión de que todo había cambiado. Y me fui a la cama esa noche sintiendo algo que no había experimentado en meses. Paz. La primera mañana que me desperté sin revisar mi teléfono en busca de mensajes de Ethan, se sintió como salir a la superficie después de contener la respiración durante 3 años. Era un jueves de octubre, y la luz otoñal de la Ciudad de México se filtraba a través de las cortinas de mi dormitorio con el tipo de calidez dorada que hacía que todo pareciera esperanzador. Me quedé en la cama 20 minutos más, algo que no había hecho desde que era adolescente, y escuché los sonidos de mi vecindario despertando. La radio de la señora Chen sonando suavemente a través de las delgadas paredes. El rugido del tren del metro de la mañana. Niños riendo camino a la escuela. Sonidos normales. La vida continúa sin crisis, sin emergencia, sin que alguien me necesite para resolver su último desastre financiero. Preparé café en mi pequeña cocina y me di cuenta de que tenía suficiente dinero en mi cuenta corriente para comprar los buenos granos de café por primera vez en meses. No porque hubiera recibido una ganancia inesperada, sino porque no estaba enviando mi transferencia mensual para cubrir los gastos de lujo de otra persona. El silencio de mi teléfono se sintió poderoso en lugar de solitario. Para el desayuno, me preparé huevos benedictinos, un plato que había aprendido a preparar en una clase de cocina hace 20 años, pero que nunca había hecho en casa porque parecía demasiado elaborado para una persona. Pero yo era una persona,
y merecía desayunos elaborados si los quería. Mientras estaba sentada en mi pequeña mesa de la cocina, comiendo salsa holandesa con un tenedor de plata que había sido de mi abuela, me di cuenta de que no recordaba la última vez que había comido una comida sin calcular cuánto costaba, o sentirme culpable por gastar dinero en mí misma en lugar de guardarlo para la próxima emergencia de Ethan. Después del desayuno, hice algo que habría sido imposible una semana antes. Fui de compras para mí. No compras de comestibles ni de recados, sino compras reales por placer. Caminé por la avenida Madero, pasando por las tiendas caras que solía evitar, y me permití mirar escaparates sin culpa. En Palacio de Hierro, me probé un suéter de cachemira en un Borgoña profundo que hacía que mi cabello plateado se viera elegante en lugar de viejo. La vendedora, una mujer de mi edad con ojos amables, dijo: «Ese color es perfecto para usted». «¿Está celebrando algo especial?» «Sí», dije, sorprendiéndome con la respuesta. «Estoy celebrando el hecho de estar inalcanzable». Sonrió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Compré el suéter. $147 que habría agonizado hace una semana, cuando cada compra se medía en función de lo que Ethan pudiera necesitar. Pero las necesidades de Ethan ya no eran mi responsabilidad, y mi propia comodidad ya no era un lujo que no pudiera permitirme. Caminando a casa con mi nuevo suéter, llevando una bolsa de compras que contenía algo hermoso que había elegido para mí, me sentí como una persona diferente. No la desesperada y dadivosa Margarita que se había perdido en los problemas de otras personas, sino alguien con sus propios deseos, su propio valor, su propio derecho a existir sin justificación. Esa tarde, hice algo aún más radical. Llamé para decir que estaba enferma en el centro comunitario donde había estado ayudando con su programa de alfabetización de la tarde. No fue del todo una mentira. Estaba enferma. Enferma de definirme por completo a través del servicio a los demás. Enferma de llenar cada momento con actividades que me hacían útil pero no necesariamente feliz. En cambio, me di un baño a media tarde, usando sales de baño caras que me había comprado hace 2 Navidades, pero que nunca había abierto porque parecían demasiado indulgentes. Encendí velas, me serví una copa de vino, y me sumergí hasta que mis dedos se arrugaron, y el estrés de 3 años comenzó a filtrarse de mis músculos. Cuando finalmente salí, me vi en el espejo del baño y me detuve. La mujer que me miraba tenía color en las mejillas, una expresión relajada, ojos que se veían alertas en lugar de constantemente preocupados. Parecía alguien que había dormido bien y comido buena comida y pasado el día exactamente como ella eligió. Se parecía a mí antes de que olvidara quién era. Esa noche sonó mi teléfono. El nombre de Ethan apareció en la pantalla y sentí el familiar tirón de la programación maternal. Responder de inmediato, arreglar lo que estuviera mal, ponerme a disposición de lo que necesitara. En cambio, lo dejé sonar. El mensaje de voz que dejó fue diferente a sus mensajes desesperados anteriores. Su voz era más tranquila, más reflexiva. «Mamá, he estado pensando en lo que dijiste, sobre si amo quién eres o solo lo que provees, y me doy cuenta de que en realidad ya no sé quién eres. No he preguntado sobre tu vida, tus intereses, tus sueños en no sé cuánto tiempo. He estado tan centrado en mis propios problemas que olvidé que tienes tu propia vida. No sé cómo arreglar lo que he roto, pero quiero aprender. No porque necesite tu dinero. Clara y yo estamos resolviendo nuestras propias finanzas, sino porque extraño a mi mamá, la que solía contarme historias sobre sus alumnos, que conocía el nombre de cada vecino, que hacía las mejores galletas de chispas de chocolate en la Ciudad de México. Sé que no me lo merezco, pero cuando estés lista, me gustaría volver a conocer a esa persona». Reproduje el mensaje 3 veces, escuchando las sutiles notas de manipulación que había aprendido a reconocer. Pero esta vez, escuché algo diferente, un arrepentimiento genuino, una curiosidad auténtica, la voz de un hijo que finalmente preguntaba por su madre en lugar de pedirle a ella. No le devolví la llamada, pero por primera vez en una semana, quise hacerlo. 2 días después, tomé una decisión que se sintió como saltar por un acantilado. Reservé un viaje a la Ciudad de México. Nunca había viajado sola,
Nunca había gastado dinero en algo puramente para mi propio disfrute. Nunca había hecho planes que no implicaran consultar con otras personas primero. Pero sentada en la oficina del agente de viajes en la Avenida Madero, reservando un viaje de 4 días para ver espectáculos de Broadway y visitar museos, me sentí mareada con la libertad que esto representaba. ¿Alguna ocasión especial?, preguntó la agente mientras imprimía mi itinerario. Sí, dije. Estoy aprendiendo a ser egoísta. Se rió. La mejor lección que puedes aprender a cualquier edad. El viaje era en 3 semanas, lo que me dio tiempo para experimentar algo que no había sentido en años. La anticipación por algo que no tenía nada que ver con las necesidades o expectativas de nadie más. Compré una guía y marqué todos los lugares que quería visitar. Investigué restaurantes donde podría comer sola sin sentirme cohibida. Incluso compré una maleta nueva, de cuero rojo brillante que anunciaba que iba a algún lugar importante. Durante esas 3 semanas de planificación, mi teléfono continuó sonando ocasionalmente. Ethan llamando para saludar sin pedir nada. Clara enviando mensajes de texto incómodos tratando de reconstruir los puentes que había quemado. Pero la desesperación frenética había terminado. Estaban aprendiendo a resolver sus propios problemas, y yo estaba aprendiendo que el mundo no se acababa cuando dejaba de atraparlos cada vez que caían. La llamada más sorprendente vino de Emma, mi nieta. ¿Abuela? Su voz de 6 años era tentativa, insegura. Papá me dio su teléfono para llamarte. Te extraño. Mi corazón se apretó con la familiar culpa y amor. Yo también te extraño, cariño. ¿Estás enojada con nosotros? La pregunta fue tan directa, tan inocente, que atravesó todas las defensas que había construido. No, cariño, no estoy enojada. Solo estoy aprendiendo a cuidarme mejor. ¿Como cuando tengo que descansar cuando estoy cansada? Exactamente así. De acuerdo. Cuando termines de descansar, ¿podemos tener una fiesta de té? Solo tú y yo. Me encantaría, dije. Y lo sentí de verdad. Después de colgar, me di cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez desde que comenzó todo este calvario, alguien de mi familia había pedido mi presencia, no mi ayuda. Emma no necesitaba mi dinero ni mis servicios. Solo quería a su abuela. La noche antes de mi viaje a Nueva York, me senté en mi sala de estar y miré el espacio que había vuelto a ser mío. La mesa de centro ya no contenía pilas de facturas que estaba ayudando a pagar. El teléfono ya no generaba ansiedad cada vez que sonaba. El silencio era pacífico en lugar de solitario. Pensé en la mujer que había sido hace un mes. Constantemente preocupada, perpetuamente entregada, definida por completo por lo que los demás necesitaban de ella. Esa mujer se sentía como una extraña ahora, alguien que alguna vez había conocido pero de quien había prescindido. En 3 semanas, había aprendido lo que se sentía al comer comida cara sin culpa, comprar cosas hermosas para mí, hacer planes que no complacían a nadie más que a mí. Había recordado que era una persona completa con mis propios intereses, opiniones y deseos, que existían independientemente de mis relaciones con otras personas. Lo más importante, había aprendido que el amor dado libremente era infinitamente más valioso que el amor comprado con dinero y sacrificio. Mañana, abordaría un avión a la Ciudad de México, sola y sin miedo, sin llevar nada más que mi propia emoción por la aventura que me esperaba. Por primera vez en 3 años, era suficiente para mí. Y eso se sintió como el acto más radical de todos. Regresé de la Ciudad de México, sintiendo que había recordado cómo respirar. 4 días de espectáculos de Broadway, visitas a museos y comidas lentas mientras veía a extraños vivir sus propias vidas, me habían recordado que el mundo era vasto y lleno de posibilidades, que no tenían nada que ver con los pagos de la hipoteca de mi hijo. Pero esperando en mi buzón, había una carta certificada que me hizo volver a la realidad que había dejado atrás. El membrete del bufete de abogados era caro, intimidante. El lenguaje interior era peor. Estimada señora Solís, representamos al señor Ethan Solís y a la señora Clara Rodríguez en un asunto relacionado con el abuso financiero y la influencia indebida. Nuestros clientes creen que usted puede estar reteniendo apoyo financiero como un medio para controlar las decisiones de su familia.
lo que constituye una forma de manipulación económica que nuestro bufete está preparado para abordar a través de los canales legales apropiados? Leí la carta 3 veces antes de que su significado completo se asimilara. Me estaban amenazando con demandarme por negarme a seguir financiando su estilo de vida. En su versión de la realidad, mi independencia financiera se había convertido en abuso de ancianos. De mí misma. Por mí misma. La carta exigía que me pusiera en contacto con su abogado en un plazo de 10 días para discutir la resolución de este asunto antes de... Es necesario que se inicie un proceso formal. Puse la carta sobre la mesa de mi cocina y la miré fijamente durante mucho tiempo. Hace 3 semanas, esta amenaza me habría provocado pánico. Habría llamado a Ethan de inmediato, disculpándome por cualquier malentendido que hubiera llevado a medidas tan drásticas, prometiendo reanudar los pagos si solo explicaba qué había hecho mal. Pero la mujer que acababa de pasar 4 días navegando por los sistemas de metro de Manhattan y cenando sola en restaurantes donde no conocía a nadie, no se dejaba intimidar fácilmente por el membrete legal. Tomé mi teléfono y llamé a Ethan directamente. Contestó al primer timbre con la voz cuidadosa y distante. «Mamá, ¿autorizaste a tu abogado a enviarme una carta amenazando con acciones legales?» Silencio. Luego, «Mamá, esa no fue mi idea». Clara pensó. «No pregunté de quién fue la idea. Pregunté si tú la autorizaste». Otra pausa. «Sí, pero solo porque pensamos que podría hacer que te tomaras esto en serio». «¿Tomar qué en serio, Ethan? ¿Tu derecho a mi dinero? No se trata de eso. Entonces explícame de qué se trata. Explícame cómo negarme a pagar tus facturas constituye abuso de ancianos». Pude escucharlo respirar. Podía imaginarlo pasando las manos por el cabello como solía hacerlo cuando era un adolescente atrapado en una mentira. «Nos estamos ahogando, mamá. La casa, los pagos del coche, los gastos escolares de Emma. Sin tu ayuda, lo vamos a perder todo». «Vas a perder cosas que no podías permitirte en primer lugar», corregí. «Cosas que te permití tener sacrificando mi propia seguridad financiera. Nunca te pedimos que sacrificaras nada». La mentira era tan descarada, tan perfectamente pronunciada, que casi admiré su capacidad para reescribir la historia en tiempo real. «Ethan, quiero que me escuches con mucha atención. Mañana por la mañana, voy a llamar a tu abogado y programar una reunión. Pero no para negociar mi rendición. Voy a llevar 3 años de registros financieros que documenten cada transferencia, cada pago, cada dólar que te he dado. Voy a explicar a un profesional del derecho cómo una maestra jubilada con ingresos fijos se convirtió en la única responsable de mantener el estilo de vida de su hijo adulto. Mamá, no entiendes las implicaciones legales. Las entiendo perfectamente. Lo que tu abogado descubrirá es que estaba dando voluntariamente dinero a familiares que eran financieramente irresponsables. Lo que no encontrará es ninguna evidencia de que detener esos regalos constituya abuso de ningún tipo. Podemos resolver esto sin abogados. No, Ethan. Intentamos resolverlo sin abogados durante 3 años. Ahora has convertido esto en un asunto legal, así que lo resolveremos legalmente. Colgué antes de que pudiera responder, e inmediatamente llamé al número que figuraba en el membrete. El abogado, Roberto Chen, sin relación con mi vecino, accedió a reunirse conmigo a la tarde siguiente. Su voz era profesionalmente neutra, sin dar ninguna indicación de lo que realmente pensaba sobre el caso que sus clientes le habían presentado. Esa noche, pasé horas organizando mi documentación. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias regulares que siempre fluían en una dirección, recibos de gastos que había cubierto en su nombre, copias de mensajes de texto y correos electrónicos en los que habían solicitado asistencia financiera para diversas emergencias. Pero la evidencia más condenatoria era una hoja de cálculo que creé que mostraba mis ingresos frente a mis contribuciones a su hogar. En 2023, les había dado el 63% de mis ingresos totales, 63% de la pensión y el seguro social de una maestra jubilada, transferidos a una pareja que vivía en una casa que valía 3 veces lo que valía mi departamento. Si alguien estaba siendo abusado financieramente, era yo. El despacho de abogados estaba en el centro de la Ciudad de México, ocupando 2 pisos de un edificio que probablemente costaba más al mes de renta
que lo que yo gastaba en comida en un año. Roberto Chen era más joven de lo que esperaba, probablemente de unos 40 años, con el tipo de traje caro que sugería que generalmente manejaba casos corporativos en lugar de disputas familiares. Revisó mis documentos durante 20 minutos sin hablar, ocasionalmente tomando notas en un bloc de notas amarillo. Finalmente, levantó la vista con una expresión que no podía leer. Señora Solís, tengo que preguntar, ¿por qué trajo toda esta documentación a mí en lugar de a su propio abogado? Porque quiero que entienda lo que realmente sucedió antes de que proceda con cualquier caso que sus clientes crean tener. Se recostó en su silla, estudiándome con lo que parecía una curiosidad genuina. ¿Y qué sucedió realmente? Cometí el error de enseñarle a mi hijo que el amor se podía comprar con dinero. Permití su irresponsabilidad financiera durante 3 años. Y cuando finalmente establecí límites, él y su esposa decidieron que eso constituía un delito. Creen que está utilizando la coerción financiera para controlar las decisiones de su familia. ¿Qué decisiones familiares estoy tratando de controlar? Según su declaración, ha amenazado con retener el apoyo a menos que la incluyan en reuniones sociales y eventos familiares. Casi me reí. Señor Chen, me desinvitaron a la cena de cumpleaños de mi hijo después de que ayudé a pagar tanto la casa donde se celebró como la comida que se sirvió. Dejé de darles dinero porque me di cuenta de que en realidad no me querían en sus vidas. Solo querían acceso a mi cuenta bancaria. Hizo otra nota. Luego volvió a levantar la vista. ¿Alguna vez los ha amenazado con desheredarlos? ¿Usó el dinero como palanca en las discusiones? ¿Hizo regalos financieros condicionados a comportamientos específicos? Nunca. Cada regalo fue dado libremente, sin condiciones. Nunca pedí siquiera tarjetas de agradecimiento. Y dejó de dar estos regalos porque me estaban tratando como una inconveniencia útil en lugar de un miembro de la familia. Porque mi nuera me llamó patética a mis espaldas mientras gastaba mi dinero en viajes de vacaciones. Porque finalmente me di cuenta de que comprar amor en realidad no es amor en absoluto. Dejó su bolígrafo y me miró directamente. Señora Solís, voy a ser franco con usted. Su hijo y su esposa no tienen un caso. Lo que ha descrito, y lo que estos documentos respaldan, muestra un patrón de generosidad voluntaria que usted eligió descontinuar. Eso no es abuso. Eso es establecimiento de límites. El alivio me inundó, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Qué les dirá? Voy a explicar que continuar con este asunto probablemente resultaría en que le debieran dinero en lugar de lo contrario. Si examinamos esta situación de cerca, se podría argumentar que se aprovecharon de su generosidad durante años sin proporcionarle nada a cambio. Reunió los papeles en una pila ordenada y me los entregó. Señora Solís, ¿puedo ofrecerle algunos consejos no solicitados? Asentí. No les dé otro centavo. Lo que ha hecho, establecer límites después de años de ser aprovechada, es exactamente lo que debería haber hecho. El hecho de que respondieran con amenazas legales le dice todo lo que necesita saber sobre sus prioridades. Salí de su oficina sintiéndome reivindicada pero no victoriosa. La amenaza legal se había resuelto, pero el daño emocional no podía deshacerse con hojas de cálculo y estados de cuenta bancarios. Esa noche, Clara llamó. Margarita, creo que ha habido un malentendido sobre la situación del abogado. Ningún malentendido, dije con calma. Tu abogado revisó mis registros financieros y me aconsejó que potencialmente podría demandarte por aprovecharte de la generosidad de una persona mayor. ¿Te gustaría que explorara esa opción? Eso no es necesario, dijo rápidamente. Creo que podemos resolver esto como familia. Clara, no somos familia. Somos 2 personas que solían tener un acuerdo financiero que he decidido rescindir. Emma es tu nieta. Ethan es tu hijo. Por supuesto que somos familia. Emma es mi nieta. Y es bienvenida en mi vida en cualquier momento que quiera estar aquí. Ethan es mi hijo. Y cuando esté listo para tener una relación conmigo en lugar de con mi dinero, también es bienvenido. Pero tú y yo, nunca tuvimos una relación. Tuvimos una transacción. Silencio. ¿Qué quieres de nosotros? Preguntó finalmente. Nada, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. No quiero tus disculpas.
tus promesas o tus explicaciones. Quiero que te encargues de tu propia familia con tus propios recursos y me dejes en paz. ¿Y si hacemos eso? ¿Si nunca volvemos a pedir dinero? Entonces tal vez algún día todos podamos aprender a ser una familia de verdad, en lugar de un acuerdo económico. Después de colgar, caminé a mi dormitorio y abrí el cajón donde había guardado fotos de reuniones familiares, fiestas de cumpleaños, días festivos, fotos de tiempos en los que pensé que estábamos construyendo recuerdos, pero en realidad solo estaba financiando eventos. No tiré las fotos. Emma estaba en muchas de ellas, y no había hecho nada malo, excepto nacer en una familia que medía el amor en dólares. Pero las trasladé a una caja en mi armario, haciendo espacio en mi cajón para nuevas fotos. Fotos de mi viaje a la Ciudad de México, imágenes de una mujer aprendiendo a disfrutar de su propia compañía. La vieja vida había terminado. Lo que viniera después se construiría sobre cimientos que yo poseía por completo, y por primera vez en 3 años, eso se sintió como libertad en lugar de pérdida. La primavera llegó a la Ciudad de México como una suave revolución, y me encontré notando cosas que había estado demasiado estresada para ver durante años. La forma en que la luz de la mañana pintaba las paredes de mi cocina de oro, el sonido de los niños riendo en el patio de abajo de mi ventana, el verde particular de las hojas nuevas que se desplegaban en el árbol de roble frente a mi dormitorio. Había estado viviendo en mi propia vida durante 6 meses, y la mujer que me miraba desde los espejos era alguien a quien apenas reconocía, no porque me viera dramáticamente diferente, sino porque me veía presente, alerta, como alguien que estaba prestando atención a su propia existencia en lugar de monitorear constantemente las necesidades de todos los demás. Los cambios habían comenzado pequeños. Comencé a cocinar comidas elaboradas para mí, no porque estuviera entreteniendo o tratando de impresionar a nadie, sino porque me merecía buena comida preparada con esmero. Aprendí a hacer curry tailandés de videos de YouTube. Intenté pasteles franceses que a veces fallaban espectacularmente. Experimenté con combinaciones de especias que hacían que mi pequeña cocina oliera a aventura. Me uní a un club de lectura en la biblioteca donde las discusiones a veces se acaloraban sobre las motivaciones de los personajes y los recursos de la trama. Por primera vez en años, tuve opiniones sobre cosas que no tenían nada que ver con las finanzas familiares o la gestión de crisis. Descubrí que tenía fuertes sentimientos sobre los narradores poco confiables y los finales felices que parecían inmerecidos. Lo más sorprendente es que me inscribí en una clase de pintura de acuarela en el colegio comunitario. Nunca me había considerado artística, pero algo de la forma en que los colores se mezclaban entre sí sobre papel mojado atrajo a la parte de mí que estaba aprendiendo a dejar que las cosas se desarrollaran de forma natural, en lugar de tratar de controlar cada resultado. «No lo pienses demasiado», decía nuestra instructora, una mujer llamada Sara que usaba delantales manchados de pintura y joyas de plata. «Deja que el agua haga parte del trabajo. Confía en el proceso. Confía en el proceso». Se convirtió en mi lema no oficial para todo lo que estaba aprendiendo sobre la vida después de la complacencia. Las pinturas que creé eran amateurs, a veces turbias, ocasionalmente sorprendentes. Enmarqué las mejores y las colgué en mi departamento, reemplazando las fotos familiares con evidencia de mi propia creatividad. Los colores eran suaves pero vibrantes, azules y verdes, y púrpuras que me recordaban la posibilidad. Mi relación con el dinero cambió por completo. Sin el drenaje constante de mantener a otro hogar, descubrí que tenía suficiente para cosas que siempre había considerado lujos. Un masaje una vez al mes. Buen vino con la cena. Libros en tapa dura en lugar de esperar la edición de bolsillo. Compré abonos para la Orquesta Sinfónica Nacional y asistí a conciertos sola, algo que me habría avergonzado un año antes, pero que ahora se sentía sofisticado y agradablemente independiente. Aprendí a apreciar a Mahler y descubrí que tenía preferencias sobre los directores y las secciones de asientos. La mayor revelación fue cuánto disfrutaba de mi propia compañía. Durante 3 años, había tenido tanto miedo a la soledad que había comprado la conexión a través de la entrega constante. Pero la soledad, descubrí, era completamente diferente de la soledad. La soledad era elegida, pacífica, reparadora.
Era leer hasta la medianoche porque nadie necesitaba que estuviera en ningún otro lugar. Era tomar baños largos sin culpa, dormir hasta tarde los domingos, planificar viajes basados únicamente en mis propios intereses. 7 meses después de la amenaza legal que no llegó a materializarse, Ethan llamó. No por dinero, no por una crisis, solo para hablar. ¿Mamá? Su voz era diferente, más pequeña, más tentativa de lo que estaba acostumbrada a escuchar. Sé que no me lo merezco, pero ¿te gustaría almorzar algún día? ¿Solo nosotros? La parte de mí que había pasado 30 años siendo su madre quería decir que sí de inmediato, correr hacia la reconciliación como siempre lo había hecho. Pero la parte de mí que había pasado 7 meses aprendiendo a valorarme a mí misma necesitaba más información. ¿De qué hablaríamos? Pregunté. No lo sé. ¿De ti, tal vez? Me doy cuenta de que no sé nada sobre tu vida. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué te hace feliz? ¿Quién eres cuando no estás resolviendo mis problemas? Era la respuesta correcta, pronunciada con lo que parecía una curiosidad genuina en lugar de manipulación. De acuerdo, dije. Pero yo elijo el restaurante. Elegí un pequeño café en mi vecindario, a poca distancia de mi departamento, donde era una clienta habitual y el personal conocía mi pedido. Un territorio familiar donde me sentía segura y cómoda. Ethan llegó con aspecto nervioso, llevando una pequeña caja envuelta que puso sobre la mesa entre nosotros sin explicación. «Te ves diferente», dijo después de que pedimos café y sándwiches. «¿En qué sentido?» «Más tranquila. Como si no estuvieras esperando que algo malo suceda». Era una observación precisa. Durante 3 años, había vivido en un estado de ansiedad constante de bajo nivel, siempre anticipando la próxima crisis, la próxima emergencia que requeriría mi intervención. Ahora mi teléfono podía sonar sin desencadenar respuestas de lucha o huida. «Estoy más tranquila», coincidí. «Resulta que la vida es mucho más pacífica cuando no eres responsable de resolver los problemas de los demás». Él hizo una mueca, pero no se defendió. «Mamá, te debo una disculpa. Una de verdad, no las falsas que te di cuando solo intentaba que volvieras a enviar dinero». Esperé, dejándolo encontrar sus propias palabras. «Te convertí en mi cuenta bancaria personal, y luego actué como si fueras irrazonable cuando te opusiste. Dejé que Clara te tratara terriblemente porque era más fácil que enfrentarla. Di por sentada tu generosidad, y confundí tu apoyo con amor». Se detuvo, estudiando su taza de café como si contuviera respuestas a preguntas que solo estaba aprendiendo a hacer. «Pero lo peor que hice fue dejar de verte como una persona. Te convertiste en este recurso al que podía acceder cada vez que necesitaba algo, y nunca pregunté qué necesitabas, o querías, o soñabas. Convertí a mi propia madre en una proveedora de servicios». La disculpa fue más completa de lo que esperaba, más perspicaz de lo que pensé que era capaz. Reconocía no solo comportamientos específicos, sino el cambio fundamental en la forma en que había aprendido a verme. «¿Qué cambió?», pregunté. «Clara se fue», dijo simplemente. Encontró a alguien más que pudiera proporcionar el estilo de vida que quería sin exigirle que tolerara a una suegra inconveniente. Resulta que la lealtad no era uno de sus puntos fuertes. Sentí una complicada mezcla de satisfacción y simpatía. «Lo siento, yo no», dijo sorprendiéndome. Perderla me obligó a descubrir cómo cuidar de Emma y de mí mismo, sin depender constantemente de otras personas para resolver mis problemas. Un año después, estaba sentado en mi sillón favorito junto a la ventana, viendo caer la nieve sobre la Ciudad de México, cuando Emma tocó a mi puerta con el ritmo especial que habíamos desarrollado. 3 golpes rápidos. Una pausa. 2 golpes más. Nuestra señal secreta que significaba, «Solo soy yo, abuela». Irrumpió por la puerta como un pequeño huracán, con las mejillas rojas por el frío, la mochila resbalando por un hombro, charlando sobre su día en la escuela mientras se quitaba los guantes y la bufanda, con el dramatismo de una niña de 7 años que había sobrevivido a otra aventura en el mundo exterior. «Abuela, adivina qué pasó hoy en la clase de arte», anunció, lanzándose sobre mi sofá con la confianza de alguien que sabía que era verdaderamente bienvenida, no solo tolerada. «La maestra Peterson dijo que mi pintura del lago era tan buena que quiere ponerla en la exposición de arte de la escuela».
Eso es maravilloso, cariño, dije, dejando mi libro y dándole toda mi atención. Cuéntame sobre la pintura. Durante los siguientes 20 minutos, describió cada pincelada, cada elección de color, cada detalle de su proceso artístico con el entusiasmo que solo los niños pueden aportar a los temas que les apasionan. Escuché cada palabra. Hice preguntas. Celebré su pequeño triunfo como si fuera la noticia más importante que había recibido en todo el día. Porque lo era. Esto era lo que me había estado perdiendo durante esos años de enredos financieros. La simple alegría de estar presente con alguien que no quería nada de mí, excepto mi tiempo y atención. Emma no necesitaba que resolviera problemas o pagara facturas o la rescatara de malas decisiones. Solo necesitaba que su abuela fuera testigo de su vida, que se preocupara por sus descubrimientos, que estuviera constantemente disponible para los 1000 pequeños momentos que realmente importan. Papá me recogerá a las 6, dijo, apoyándose en mi lado con el cariño fácil de una niña que nunca había dudado de que la amaban. ¿Pero podemos hacer galletas antes de que llegue? ¿Las que tienen chispas de chocolate que parecen pequeñas sonrisas? Pasamos la siguiente hora en mi cocina. Emma de pie en el taburete que había comprado específicamente para nuestras sesiones de horneado, midiendo la harina con intensa concentración, mientras yo mezclaba mantequilla y azúcar en el gran cuenco de cerámica que había sido de mi madre. Charló sobre amigos de la escuela y libros favoritos mientras trabajábamos, creando el tipo de intimidad sin esfuerzo que no se puede comprar ni programar. Solo se gana a través de una presencia constante. Cuando Ethan llegó a las 6 en punto, el departamento olía a vainilla y mantequilla, y Emma llevaba más harina de la que realmente había entrado en la masa de las galletas. «Perfecto», dije, abriendo la puerta para encontrar a mi hijo luciendo relajado de una manera que no había visto en años. Había perdido peso desde su divorcio, pero no por estrés esta vez, por empezar a correr y cocinar sus propias comidas y, en general, cuidarse mejor. Su ropa era más sencilla ahora, menos costosa, pero de alguna manera le quedaba mejor. «¿Cómo estuvo el trabajo?», pregunté mientras ayudaba a Emma a recoger sus cosas. «Bien», dijo, y pude decir que lo decía en serio. «Ocupado, pero ocupado bueno. Conseguimos la cuenta de los Mendoza, lo que significa seguridad laboral por al menos otros 2 años. Había tomado un puesto diferente después de que Clara se fuera. Uno que pagaba menos pero ofrecía un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal y la estabilidad de saber que sus ingresos no dependían del fondo de jubilación de su madre. Emma pasaba 2 tardes a la semana conmigo después de la escuela mientras él trabajaba hasta tarde. Y cada 2 sábados estaban reservados para que los 3 pasáramos tiempo juntos. Había tomado casi un año reconstruir la confianza, para establecer nuevos patrones de relación que no se basaran en transacciones financieras o gestión de crisis. El proceso había sido incómodo al principio, como aprender a hablar un idioma extranjero donde las palabras eran familiares, pero la gramática era completamente diferente. Pero gradualmente, habíamos encontrado nuestro camino hacia algo que se sentía auténtico en lugar de obligatorio. «Mamá», dijo Ethan mientras Emma corría al baño por última vez antes de irse. «Quería que supieras que me ascendieron. Gerente de cuentas senior. Viene con un aumento significativo». Mi pensamiento inmediato, el viejo pensamiento de Margarita, era preguntarme qué haría con el dinero extra, si esto significaba que finalmente podría pagarme algo de lo que les había dado a lo largo de los años. Pero la nueva Margarita, la que había aprendido a dejar que otras personas administraran sus propias finanzas, simplemente dijo: «Felicidades. Has trabajado duro para ello. Quiero llevarte a cenar para celebrarlo», continuó, «a un lugar agradable, por mi cuenta». «Me gustaría», dije de verdad. Mientras se preparaban para irse, Emma corrió a abrazarme para despedirse, un ritual que se había desarrollado naturalmente y que nunca se sintió forzado o pretencioso. «Te amo, abuela», susurró contra mi oído. «Hueles a galletas y felicidad». Después de que se fueron, me senté en mi tranquilo departamento y reflexioné sobre lo completamente transformada que se había vuelto mi vida. El calendario en mi pared de la cocina estaba lleno de actividades que yo había elegido: reuniones del club de lectura, clases de pintura, cenas con vecinos que se habían convertido en verdaderos amigos,
Trabajo voluntario en el refugio de animales que me traía alegría en lugar de obligación. Mi cuenta bancaria estaba más sana de lo que había estado en años, pero lo más importante era que yo estaba más sana. Dormía bien, comía regularmente. Me movía por mis días con propósito en lugar de ansiedad. Había aprendido a decir no a las peticiones que no me servían y sí a las oportunidades que me entusiasmaban. Las llamadas telefónicas de Ethan ahora llegaban semanalmente en lugar de diariamente, y eran conversaciones en lugar de informes de crisis. Hablábamos del progreso escolar de Emma, de su satisfacción laboral, de libros que estaba leyendo, de lugares a los que estaba pensando en viajar, conversaciones familiares normales que incluían actualizaciones y preguntas en lugar de peticiones y emergencias. Clara se había mudado a California con su nuevo novio, un emprendedor tecnológico que aparentemente podía proporcionar el estilo de vida que siempre había creído merecer. Video llamaba a Emma una vez al mes con la fiabilidad de alguien que cumplía con una obligación ordenada por el tribunal en lugar de un deseo maternal. Emma aceptaba estas conversaciones con la adaptabilidad de la infancia, ni demasiado emocionada ni particularmente molesta por la distante presencia de su madre. Creo que ahora es más feliz, me había dicho Emma recientemente con la sorprendente perspicacia que a veces poseen los niños. No le gustaba estar aquí. Ahora puede estar donde quiere estar. Hace 3 semanas, había recibido una visita inesperada. La señora Chen de al lado llamó a mi puerta sosteniendo un sobre que había sido entregado por error en su departamento. Margarita, dijo, creo que esto es tuyo. Pero también, quería darte las gracias. ¿Agradecerte por qué? Mi hija está pasando por un divorcio, explicó. Una situación muy difícil. El marido era controlador. Siempre la hacía sentir culpable por no darle dinero que sus padres le enviaban. Cuando le conté lo que hiciste, cómo dejaste de permitir que tu familia se aprovechara, ella encontró el coraje para dejarlo. Sonrió, la clase de sonrisa que conlleva años de preocupación finalmente liberada. A veces, las viejas tenemos que mostrar a las jóvenes que el amor no significa dejar que la gente nos haga daño. Viejas. La frase podría haber dolido hace un año, pero ahora se sentía como una membresía en una poderosa alianza. Mujeres que habían vivido lo suficiente para conocer la diferencia entre la bondad y la autodestrucción. El mes pasado, hice algo que habría sido impensable durante mis años de complacencia financiera. Planeé un viaje de 2 semanas a Italia, usando dinero que había ahorrado al no subsidiar los sueños de otras personas. Ojalá pudiera ir contigo, había dicho Emma con nostalgia cuando le mostré fotos de los pueblos toscanos que planeaba visitar. Quizás cuando seas mayor, dije. Podríamos hacer un viaje juntas, solo nosotras dos. ¿De verdad? ¿Querrías viajar conmigo? Emma, no hay nada que disfrute más que ver el mundo a través de tus ojos. El viaje aún estaba a 6 meses de distancia, pero planificarlo me había dado algo que no había experimentado en años. Pura anticipación por mi propio futuro. No ansiedad por qué crisis podría surgir. No culpa por el dinero que debería estar ahorrando para la emergencia de otra persona. Solo emoción por experiencias que me pertenecerían por completo. Esta noche, mientras me preparaba para acostarme en mi tranquilo departamento, pensé en la mujer que había sido hace un año. Constantemente preocupada, perpetuamente dadivosa, definida por completo por su utilidad para los demás. Esa mujer se sentía como alguien que alguna vez había conocido, pero de quien había prescindido, como un abrigo que ya no me quedaba bien. La Margarita que existía ahora era alguien con quien realmente disfrutaba estar. Tenía opiniones sobre el vino y fuertes preferencias sobre las exposiciones de los museos. Podía cenar sola en restaurantes sin sentirme cohibida. Había aprendido a pintar flores de acuarela que no parecían flores, pero que contenían su propia clase de belleza. Lo más importante, había aprendido que el amor dado libremente era infinitamente más valioso que el amor comprado con dinero y sacrificio. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ethan. Gracias por esta tarde. Emma no ha dejado de hablar de las galletas. Eres una abuela increíble. Sonreí escribiendo. Ella es una nieta increíble. Nos vemos el sábado. Luego apagué el teléfono y me acomodé en la cama con un libro sobre historia del arte italiano.
preparándome para aventuras que eran solo mías. Fuera de mi ventana, la Ciudad de México zumbaba con las vidas de millones de personas resolviendo sus propios problemas, persiguiendo sus propios sueños, asumiendo la responsabilidad de su propia felicidad, y por primera vez en años, yo era una de ellas. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tenías que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad? ¿Conoces a alguien que haya aprendido por las malas que la generosidad sin límites no es amor, es complacencia? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Si este mensaje resonó contigo, por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir compartiendo estos importantes recordatorios de que todos merecemos ser valorados por lo que somos, no solo por lo que podemos proporcionar.